Hoy estamos iniciando la serie Secretos del Desierto. Cómo enfrentar los retos de la vida. Aquí en los domingos y en los grupos Conexión a través de la ciudad vamos a estar viendo este tema durante estas semanas y creo firmemente que Dios quiere hablarnos y aprender lecciones que el pueblo de Israel tuvo que aprender cuando ellos atravesaron el desierto, saliendo de Egipto, yendo hacia Canaán, que era la tierra prometida. Y hay lecciones que nos van a fortalecer y ayudar aún a florecer en medio de nuestros desiertos. Así que vamos directo a la palabra. Éxodo capítulo 13, versículo 17 y 18. Dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Muy bien, entonces desde el mero comienzo de su salida de Egipto, inmediatamente aquí hay una gran lección. Había un camino que era el más directo, más corto para conectar de Egipto a Canaán. Pero ¿qué creen? Dios no usa la ruta más corta. Dios no usa la ruta más corta. Al contrario, el texto dice que los llevó por un rodeo por el camino del desierto. Dios trabaja con un GPS muy diferente al nuestro. Sí, hoy en día muchos de repente, si vamos a un lugar desconocido, usamos alguna especie de GPS para irnos guiando. Y yo no sé a cuántos les ha tocado que de repente tampoco usa la ruta más corta, pero en su caso a veces de hecho usa la muy equivocada. Una vez me acuerdo que quería llevar a mi familia en el otoño a los maizales, unos laberintos que hacen los maizales en los afueras del Paso, y no había ido antes y nos estábamos dejando llevar y guiar por el GPS, que no sé a dónde nos estaba llevando. De repente estábamos en el desierto, en medio de la nada, y vimos unas luces y nos vamos acercando a ver si era allí, y era una como planta eléctrica pero muy extraña, y salieron unos allí a la reja, así como con mucha seguridad. No sé si tenían un extraterrestre allí o qué exactamente era ese lugar hasta la fecha, pero claramente no nos estaba llevando a donde queríamos. Hace poco leí, verídico, 3 turistas japoneses en Australia estaban usando su GPS y los empezó a guiar mal, y yo no sé cómo no se dieron cuenta, pero llevaron y manejaron el carro y lo metieron al Océano Pacífico, y lograron salir ellos, pero el carro ahí se hundió. Pero bueno, ese también es otro nivel de problema. El detalle es que es común querer llegar a cierto punto, a cierta dirección, y sea por un aparato, o sea que alguien que te explicó cómo llegar no lo dejó en claro. Por algún motivo de repente no nos vamos por la mejor ruta. Ahora, hablando del camino de la vida, los que confiamos y dependemos en el Señor Jesucristo, tenemos esta plena certeza que aunque Dios no usa la ruta más corta muchas veces, siempre usa la mejor. Siempre tiene una ruta trazada que toma en cuenta toda su soberanía y sabiduría y su amor y planes y propósitos para nosotros, que nosotros no podemos ver ni entender en ese momento. Queremos llegar a
la tierra prometida, que representa las promesas, los propósitos de Dios, anhelos buenos, pero no entendemos a veces los tiempos de Dios, ni los efectos secundarios de nuestros planes. Que si yo recibía todo lo que quería, cuando lo quería, realmente muchas veces habría efectos secundarios negativos. Podría hacerme daño a mí mismo y ni se diga a otras personas. Tal vez esto te puede ayudar a entender si tú has confiado en el Señor, pero de repente te has frustrado o confundido. Tal vez esto te puede animar. Quizá ese trabajo o proyecto que tanto querías y no se logró, era porque Dios sabía que eventualmente iba a producir efectos secundarios no favorables y realmente te rescató de grandes problemas. Solo que como no lo podemos ver y entender, decimos, pero ¿por qué no me llevó a esta promesa en la ruta más corta, en la manera más directa? Quizá alguna relación sentimental que tú querías tener no se dio, pero resulta que Dios te rescató de algo que iba a traer más dolor y daño que bendición. Así que quiero animarte el día de hoy a reconocer y rendir nuestros planes y propósitos a Dios. Ahora, Él tiene sus razones. Aquí menciona una razón. Dice que los filisteos estaban en esa ruta. Y si los israelitas hubieran ido directo, se hubieran topado con los filisteos y todavía no estaban preparados, no estaban bien organizados como ejército, no estaban bastante fuertes, no era el momento. Más adelante, muchos años después, ellos iban a enfrentar y vencer a los filisteos, pero no ahorita, no era el tiempo. Dice que había el peligro de que iban a querer regresar a Egipto si enfrentaban ese nivel de conflicto. A veces Dios nos está ahorrando algunos dolores que no nos imaginamos, porque todavía no estamos preparados para algunos conflictos que no nos imaginamos se darían si nos íbamos por la ruta que nos parece a nosotros más lógica y mejor. ¿Cómo vamos a entender la mente de Dios? Es como un niño queriendo entender a sus padres, ¿verdad? A lo mejor un niño quiere manejar. Imagínate y decir, pero pues mira, es un buen niño y manejar es bueno y bueno, vamos a prestarle las llaves, ¿verdad? Y que ande suelto en la ciudad el niño manejando. Pues sería absurdo, sería abuso, sería un peligro para la criatura y para todos los demás. Lo entendemos, es obvio, no está preparado para esa responsabilidad. A veces queremos cosas que son buenas, pero todavía no es el tiempo de Dios. Todavía hay cosas que Él quiere obrar en nosotros y que si no lo dábamos haría más daño que beneficio. El niño a veces no entiende los parámetros y reglas que ponen sus padres, pero si vive en una casa donde hay amor, ese niño sabe que es amado y que puede confiar en sus padres. Y sabes, tú y yo a veces no entendemos a Dios. Créeme, yo también a veces no entendemos qué está viendo, por qué no está obrando o sí obrando de maneras que nos parecen complicadas. Pero una cosa sí podemos saber: tú y yo somos amados. Nuestro Padre Celestial nos ama con un amor perfecto y profundo, y Él está llevándonos a la ruta que Él sabe mejor nos va a lograr sus propósitos. Ahora, no es fácil esperar, porque estas rutas más largas implican espera. Y no es fácil, a nadie nos gusta esperar. Lo que tenemos que hacer es espera
en la espera. Espera en la espera. La primera espera es esperanza. Y esperanza no es como que a veces lo decimos en español como que, ay, espero que llegue, con mucha incertidumbre. En la Biblia, en el griego, cuando es la palabra esperanza, era una certeza, una confianza segura. Con esa esperanza segura, esperamos el tiempo que requiere hasta ver el cumplimiento. Nunca sabes, lo que parece ser una muy buena ruta de repente se pone muy complicada, y otra que parece muy negativa y difícil, de repente Dios lo usa para algo muy bueno. Me hace pensar en una antigua historia china que contaban de un campesino que tenía un caballo, solo uno, y le ayudaba ahí en el trabajo del campo, y un día se le escapó el caballo y toda la gente dijeron: qué mala suerte. Y este chino campesino viejo dijo: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Al rato el caballo vuelve con varios otros caballos silvestres que lo siguieron. Ahora tenía varios caballos y la gente dijeron: qué buena suerte. Y él dijo: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y entonces su hijo joven trató de domar uno de los caballos silvestres y le dio una patada y le rompió la pierna. Y todos dijeron: qué mala suerte. Y ya saben lo que dijo, ¿verdad? Qué mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y ahí estaba el hijo con la pierna rota diciendo: ¿cómo que quién sabe? Pero unos días después pasó el ejército y se llevaba fuerzas a todos los jóvenes sanos a una guerra sangrienta. Pero como su hijo tenía la pierna rota, lo dejaron. Entonces todos dijeron: qué buena suerte. Sí, nunca sabes los giros que va a ir tomando. Lo bueno es que tú y yo no dependemos de buena o mala suerte. Tú y yo sabemos dónde está nuestra confianza, en nuestro Dios. Y como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto lo podemos saber. Y saber que Dios no se ha olvidado de ti ni de sus promesas a tu vida. Te va a llevar a tu tierra prometida, al cumplimiento de sus promesas, pero Él va a ir marcando el camino. Y en el camino va a haber algunas sorpresas, algunos secretos en el desierto. Y yo quiero ir aprendiendo de estas lecciones que nos van a ayudar a ser fortalecidos y aún florecer en medio del desierto. Déjenme comentarles un poco de mi viaje por el desierto. Algunos conocen parte de los detalles. Cuando yo tenía 29 años de edad y sirviendo junto con mi esposa en Vino Nuevo, el Señor nos dio una palabra, fue confirmada, que Dios nos iba a establecer como pastores principales. En nuestra mente nos imaginamos que sería en Vino Nuevo y al poco tiempo. Eso era la ruta más corta, pero Dios no usa la ruta más corta. Y empezaron a pasar los años. Y la verdad, hubo momentos de frustración, de confusión, de preguntar: Señor, ¿qué estás haciendo? Pero también hubo tiempos de crecimiento, donde Dios nos estaba preparando a nosotros, porque no estábamos preparados. Y nos fue moldeando y preparando. Pues las cosas avanzaron y las cosas se empezaron a complicar más. Y yo oré, busqué la voluntad de Dios como nunca en mi vida. Buscamos consejo y sentimos la clara dirección de Dios de salir de la iglesia. Y salimos sin nada al desierto, sin una clara dirección, sin trabajo, en el tiempo de la peor inseguridad de Ciudad Juárez, a los 43 años de edad, sin saber qué seguía.
No podía imaginar que al año estaríamos abriendo Olivo. No podía, 15 años después de esa palabra y promesa, 15 años de muchas desviaciones y altibajas, pero Dios cumpliendo su palabra. Y menos podía imaginar lo que estamos viviendo el día de hoy. Y yo sé que hay almas alcanzadas, personas y familias transformadas, fruto eterno que no hubiera sucedido si Dios nos hubiera llevado por la ruta más corta. Dios sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. Creo que merece un fuerte aplauso. Ahora, este es un lado, el lado hacia el futuro. Dios no nos lleva por la ruta más corta porque nos está preparando. Pero ahora quiero enfocar los siguientes minutos en el otro lado de la moneda, y es el pasado. Egipto en cierta manera representa el pasado, era el pasado del pueblo de Israel. Y cuando Dios los sacó, no solo no los lleva por el camino más directo a Canaán, pero en la desviación por lo cual los lleva directo al Mar Rojo. Y de repente, como los egipcios luego se arrepintieron de soltarlos y los empiezan a perseguir, Israel se encuentra atrapado, el Mar Rojo enfrente, las montañas a un lado, y aquí viene el ejército egipcio por atrás. Y yo creo estaban pensando: Dios, sí que te equivocaste con esta ruta, mira dónde nos metiste. Pero había un propósito. Y la mayoría aquí conocen la historia. Dios habla a Moisés y abre el Mar Rojo, y el pueblo de Israel cruza en seco, y el ejército egipcio viene detrás, y allí en el mar Dios sepultó al ejército egipcio. Y lo que eso representaba para Israel era que Dios estaba sepultando su pasado. Ahora, tuvo que seguir tratando con esto, ¿sí? Como vamos a ir aprendiendo, porque en los hebreos había una relación así como de amor y odio con Egipto. Por un lado lo odiaban porque pues fueron esclavos por más de 400 años, pero por otro lado a cada rato añoraban volver a Egipto, y había aspectos de Egipto que seguían deseando. Sin embargo, Dios los llevó por esa ruta muy específico, con un propósito fijo, y era tratar con su pasado. Allí sepultó al ejército, y lo que parecía la peor ruta resultó la mejor, porque así obra nuestro Dios. Dios usa el desierto, sí, para prepararnos para el futuro, pero también para tratar con nuestro pasado. Porque escúchame bien, si sigo arrastrando aspectos del pasado que no honran a Dios, va a ir arruinando el futuro y los planes y propósitos que Él tiene para mí en el futuro. El Mar Rojo, conforme a las escrituras, en un sentido también representa el bautismo en agua. Y quiero nomás aprovechar para decir: si tú has decidido seguir a Jesucristo y no te has bautizado en agua, yo quiero animarte a anotarte y hacerlo ahora en el siguiente bautizo que vamos a tener en unos días. Sí, esta es la expresión externa de la decisión interna de rendir tu vida a Jesucristo. Y la verdad, Jesús mismo enseñó que necesitamos bautizarnos, así que te animo a hacerlo. Pero esto no solo es el momento del bautismo. Yo quiero hablar ahora, quiero ir a Romanos capítulo 6 y ver un poco el sentido más general que hay en soltar y sepultar el pasado. Romanos 6 versículo 3 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto,
mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que, ahí va, esto es la esencia. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Cuando tú y yo decidimos, porque el Señor abrió nuestro entendimiento, y decidimos rendirnos a Jesucristo y recibirlo como Señor, en nuestro interior sucedió una transformación. Y aquí lo compara y dice que nos identificamos en el Espíritu con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Con la muerte en la cruz, en el sentido de que mi vieja naturaleza, que quede claro, mi vieja naturaleza, ¿sí?, fue sepultada. Mi manera de ser antes de Cristo, que no honraba a Dios, se rinde y muere allí en el momento de rendirme a Jesús. Y mi nueva naturaleza nace como si estuviera resucitando. Habla, de hecho, Jesús lo compara a un nuevo nacimiento. Mi nueva identidad en Cristo nace, comienza en ese día. Y bueno, esto es increíble. En nuestro interior ya somos hijos de Dios. Ya lo viejo pasó, como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, ahí el viejo amo sigue dando lata, ¿sí? La antigua naturaleza quiere seguir manifestándose. Y aunque ya en posición estamos ya transformados por el Señor, en un aspecto como en posición con Él, en la vida práctica tenemos que empezar un proceso de transformación en mis hábitos, mis actitudes, mi estilo de vida. Tiene que irse transformando, pero tiene que ser en el poder de Dios. Un error que a veces cometemos es que pensamos, hasta lo he oído casi hablado, que bueno, la gracia me salva y ahora depende de mí de aquí en adelante. No, pues olvídalo, estamos fritos. Claro que dependemos del poder de Dios y su gracia todos los días de la vida. Él es el único que puede cambiar mis tendencias carnales. Yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que depender de Él. Si no, voy a terminar como los hebreos, que aunque salieron de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Sí, físicamente salieron de Egipto, pero había aspectos de Egipto que no salieron de su corazón, y por eso a cada rato le estaban diciendo a Moisés: hay que regresar. ¿Por qué no saliste de Egipto? ¿Por qué no sacaste, perdón? Allá había pepinos y melones, y bueno, ahí tenían todo su rollo, porque no sacaron Egipto de ellos. Nosotros necesitamos asegurar que hemos sacado nuestro Egipto, nuestro pasado. Y aquí hay dos palabras claves: confiando y conectados a Él, al Señor Jesús, a Cristo. Es como somos transformados, confiando y conectando. Confiando, número uno, esto es fe. Yo reconozco por fe, que soy nuevo en Cristo, que por la obra de Jesús, al morir, al resucitar, ahora me identifico con Él en el Espíritu. Soy conectado, unido a Él, dice la Escritura. Y yo reconozco, confío que es Él en su poder
que me salva, pero que también me transforma, me va renovando, confiando en su poder. Y número 2, conectado a Él, es decir, en oración, leyendo la palabra, congregándome, conectado al Señor, es como voy alimentando mi espíritu para que cada vez sea más fuerte, más parecido a Cristo. Así que por un lado es un momento para siempre, es marcado, es sellado, estoy apartado para Él. Pero por otro lado, en el poder de Dios, dependiendo y confiando y conectado a Él, me va llevando paso a paso a ir renovando mi interior, mi manera de ser, mi naturaleza, para que cada vez sea menos y menos de mi manera y mi voluntad y más de su manera y su voluntad. Ahora, quiero hablar poquito más de esto del pasado. Hay algunos aspectos del pasado que son pecaminosos, por lo cual es blanco y negro obvio que tenemos que arrepentirnos y rendirlos al Señor. Pero luego hay otros aspectos que son más sutiles, porque no son en sí pecaminosos, pero que tal vez no son el plan de Dios para nosotros hoy. Saben, todos somos influenciados por cosas del pasado. De hecho, nuestros patrones de pensamiento y de conducta se van moldeando por personas, sobre todo nuestros padres en la mayoría de los casos, y por experiencias del pasado. Vamos aprendiendo y hasta heredando maneras de pensar, maneras de actuar. Ahora, algunas de esas son buenas, algunas se alinean con la palabra de Dios y son buenas, pero no todas. En la mezcla va a haber algunas que no son parte del plan de Dios para nosotros. Un área donde esto se nota mucho es en el matrimonio. Una de las razones que la Biblia enfatiza: dejarás a padre y madre, te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Lo dice desde Génesis, lo repite Jesús, lo repite Efesios. Es esto, no solo es físicamente salir de la casa de los padres, es también asegurar que tú ahora decides en base a lo que Dios quiere y a lo que es mejor para tu nuevo hogar, nuevo matrimonio. Decides cuáles son las prioridades, cuáles son las decisiones que van a tomar. Y no vienes solo automáticamente haciendo y siguiendo los patrones de pensamiento y conducta de tu pasado. De hecho, muchas veces esto es una de las causas de conflicto matrimonial. Pues es que a nosotros siempre lo hacíamos así, dice el hombre, y la mujer pues nosotros asá. Y no necesariamente es algo de bueno o malo, correcto o incorrecto, simplemente es diferente. Y yo quiero animarte, y esto no solo los casados, créeme, para las decisiones y el manejo de nuestra vida. Evalúa tus prioridades, la manera que ves la vida y tomas decisiones. Evalúalo a la luz de la Biblia y no solo de tradiciones pasadas. Aclaro, no quiere decir que todas son malas, algunas se alinean con la palabra, pero hay que de veras tomar el tiempo para evaluar y orar y decir: Espíritu Santo, ayúdame si hay algo en mi manera de pensar y actuar que yo estoy trayendo de mi pasado y que no te agrada, que no es parte de la manera que tú quieres usarme hoy. Ayúdame a entenderlo, porque te lo voy a rendir. Y efectivamente necesitamos reconocer y rendir todo aspecto de nuestro pasado que no es parte del plan de Dios para nuestro futuro. Y para esto Dios usa el desierto. Usa el desierto para tratar con nuestro pasado, para ayudarnos a reconocer y rendir todo a Él. Porque, aunque ya lo dije, lo repito,
Si yo trato de entrar a mi Canaán, a lo nuevo, arrastrando cosas de mi pasado que no honran a Dios, voy a arruinar mucho de lo nuevo que Dios quiere hacer para mi vida. Por eso es menester tratar con el pasado. Por eso Dios los llevó al Mar Rojo para enterrar al ejército egipcio antes de que ellos regresaran a Egipto. Y Dios usa el desierto para prepararnos para el futuro. Hay razones para esa desviación a la ruta más larga. Dios nos está preparando para tomar la tierra prometida, para entrar en las promesas y propósitos de Dios. Y termino con esto. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Egipto también representa la esclavitud. Y sabes, todos nosotros, antes de entregar nuestras vidas a Jesucristo, vivimos en un tipo de esclavitud. Y algunos negarían esto y dicen que son libres, pero si tratan de dejar todos los malos hábitos en sus fuerzas permanentemente, creo que todos nos daríamos cuenta que no podemos. Y no solo se trata de malos hábitos, pecados arraigados en nuestra vida que hacen daño y la verdad en nuestras fuerzas no podemos dejar. Pero Cristo vino y en la cruz Él compró nuestra libertad. En la cruz Él llevó nuestra condena, por lo cual ahora no hay condenación. Y ahora Él nos lleva, nos rescata de la esclavitud, y si se lo permitimos, Él nos irá guiando a una vida de plenitud y propósitos. No una vida fácil, eso no enseña la Biblia. Habrá esos retos y tiempos desérticos, pero sí una vida de plenitud y propósito en Él, si nos rendimos a Él. Primeramente nos rendimos recibiéndolo como nuestro Señor, y luego en la dirección y el caminar de la vida le vamos rindiendo continuamente nuestra voluntad a su voluntad. Yo te invito a que cierres tus ojos conmigo, por favor. Quizá hoy estás pasando por una de esas rutas largas, complicadas, y yo quiero invitarte a tomar un momento y rendírselo al Señor. Señor, aquí estoy, y aun cuando no entiendo por dónde me estás llevando, yo sé que soy amado y estoy seguro en ti, en tus brazos. Así que rindo mis rutas, mis planes a tu voluntad. Confío en ti. Y pudiera haber alguien aquí en este día que no le has rendido el control de tu vida. Has querido vivir tu vida por ti mismo, quizá con buenas intenciones, pero hoy el Espíritu Santo te está ayudando a entender que tú necesitas a Dios, tú necesitas a Jesucristo como el Señor que guía tu vida. Y si hoy tú dices: yo quiero rendir mi vida, mi corazón, mi voluntad a Jesucristo y recibirlo como mi Señor, haz esta oración conmigo ahí en tu lugar. Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Yo no quiero vivir por mí mismo y mi voluntad. Yo me rindo a tu voluntad.
Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, pido tu perdón y me entrego a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.